Fueron momentos terribles en los que a nadie, ni a mi peor enemiga le deseo que pase por esa situación. Y pues a veces coincidíamos, nada más que yo no quería hablar con ella porque siempre hablaba de la palabra de Dios y le huía. Pero yo traía el demonio dentro de mí y estaba llena de odio, de rencor. Esta fue la primera cita bíblica que conocí. Apocalipsis 3:15-16. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Saludos a la audiencia que se dio cita para escuchar este testimonio. Mi nombre es Hilda Camarillo García. Mi profesión es licenciada en Derecho. Mi apostolado es la coordinación de la escuela bíblica. Prácticamente mi vida fue realmente, pues normal, si lo decimos de esa manera. Hija de familia católica no practicante, que se iba a misa pero no escuchaba nada. Trabajo, casa, familia. Me caso por la iglesia a los 19 años. Igualmente misa dominical, cuidar hijos, trabajar, pero con un sueño, ser abogada. Fue hasta el año 2009 que me inscribí en la universidad y la terminé en el 2012, prácticamente 32 años después. Ya para ese entonces el Señor iba haciendo sus obras y moviéndonos como piezas de ajedrez en la familia. Mi madre comenzó a escuchar una estación de radio católica y me insistía que lo escuchara. Yo solamente le daba el avión. Hago un paréntesis aquí porque tiene que ver con esta estación de radio. En 2002, en mi matrimonio sufrí una infidelidad por parte de mi esposo, que me lastimó bastante. Caí en una terrible depresión en la que tuve alopecia. Me estaba quedando sin cabello. Llegó el momento en que, pues, me vino esa terrible depresión de querer morir. Mm, Fueron momentos terribles en los que a nadie, ni a mi peor enemiga le deseo que pase por esa situación. En 2 semanas bajé 12 kilos. Llegué al extremo de querer quitarme la vida. Solo que yo no sabía que el Espíritu Santo me asistía. Mi hijo, el pequeño, y yo siempre estábamos solos en casa. Tengo dos. Por las tardes y pensaba en lo terrible que sería para él ver ese cuadro tan deprimente y no quería que quedara en su mente esa imagen horrorosa. Para no alargarme tanto en contar detalles, solo les comparto que fueron 7 u 8 años de vivir en esta situación de terrible oscuridad. Y fui tratada con medicamento por 7 años por un psiquiatra. Todos los sábados que visitaba a mi madre, pues en algunos me tocaba que una de mis hermanas que estaba en Estados Unidos llamara. Y pues a veces coincidíamos, nada más que yo no quería hablar con ella porque siempre hablaba de la palabra de Dios y le huía. No quería hablar con ella porque siempre estaba hablando de lo mismo y no quería escuchar. Otra de mis hermanas me ayudaba a planchar y ella estaba estudiando teología y siempre me daba consejos y me decía, ora por esa mujer, ora por tu esposo. Pero yo traía el demonio dentro de mí y estaba llena de odio, de rencor, y me resistía a llevar a cabo esa práctica. No recuerdo cómo fue que fui a mi primer encuentro, creo que fue en el 2004. Llevaba tanto dolor que lloré demasiado. Recuerdo vagamente que conviví con muchas mujeres en ese encuentro, que al igual que yo también iban muy lastimadas. Fue entonces que ahí, en ese encuentro, supe y conocí de la importancia que la iglesia le daba a la Santísima Virgen María. Salí y llevé a cabo las prácticas concernientes al encuentro, pero solo por poco tiempo, por lo que no hubo crecimiento espiritual de mi parte y por lo tanto, mínimo fortalecimiento para mis padecimientos depresivos. Aquí cierro este paréntesis. Empecé a estudiar en el turno nocturno y a conocer gente nueva. Ya tratando a mis compañeros empezamos a convivir y a compartir cada uno nuestras vivencias. Entre estos compañeros había uno que se decía católico y estaba casado con una evangélica protestante y acudía a la asamblea con su esposa y a la Eucaristía dominical.
Esto me chocó y como yo era tan ignorante en las doctrinas tanto católicas como protestantes, bueno, tampoco sé mucho ahora, pero ya me defiendo. Le pregunté un día que ellos, ¿cómo le hacían o qué? ¿Cómo oraban? ¿O qué rezaban? A lo que me contestó que ellos oraban y que leían el Padre Nuestro, como estaba en la Biblia. Cuando me dijo esto, o sea, yo no sabía que el Padre Nuestro estaba en la Biblia y yo también lo rezaba. Decía que había en la Biblia 66 libros. Yo asombrada porque viendo la Biblia de la hermana solo veía uno. Un día me empezó a decir, diciéndose católico, que en la iglesia católica había muchos borrachos, adúlteros, idólatras, etcétera, 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 y que de dónde sacaban que el Espíritu Santo era el esposo de la Virgen María, porque en la Biblia no lo decía, que porque aseguraban que él era virgen si había tenido hijos, y así un mundo de aseveraciones que yo en mi ignorancia no supe defender. Sin embargo, mi hermana estudiaba teología y le comenté que le iba a preguntar. Cuando veía a mi hermana le comentó toda esta situación y me dijo, te está atacando. Esas palabras me chocaron en lo más profundo de mi corazón, hasta sentí que me ardía la cara. No sé si de vergüenza o de coraje hacia mi compañero o si ella estaba viendo moros con tranchete. Entonces me dijo, le vas a decir esto y yo asentí. Te dirigirás al pintarrón y harás una línea horizontal al centro, del mismo modo dos líneas verticales dividiendo esa línea en tres. Escribirás esto que dice en Apocalipsis. ¿En dónde? Le pregunté. ¿Qué es eso? Cuando me explica que era uno de los libros de la Biblia, comprendí a lo que se refería mi compañero. Esta fue la primera cita bíblica que conocí. Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente voy a vomitarte de mi boca. Y efectivamente, se lo hice a mi compañero y se quedó atónito. Jamás me volvió a decir nada de la Iglesia Católica. Total, que le pedí de favor que si me podía dar información que estuviera contenida en la Biblia acerca de la virginidad de Nuestra Señora la Virgen. Y me dijo que sí. Acto seguido, días después, fui por la ropa planchada y apenas si se alcanzaba a ver en su espacio la mesita de la sala llena con tantas cosas, libros, cuadernos, Biblias, imágenes y todo tipo de artículos religiosos. Pásate, pásate, siéntate, me dijo. Me platicaba que estaba leyendo a una tal Conchita Cabrera de Armida. Ahora ya sé el nombre completo, pero entonces ni le puse atención. También en la plática me dijo algunas cosas de los sufrimientos que Jesús había padecido en su pasión, que tampoco entendía que era pasión. Entre ellas que lo habían escupido en la boca, que había sido arrastrado por las piedras y que parte de su carne había quedado en las piedras. Pero entonces la apresuré para que me diera la ropa e irme, porque al diablo no le gusta que le hablen de Dios y yo traía al diablo en mí. Y así era cada vez que iba. Entonces opté primero por hablarle por teléfono para saber si tenía lista la ropa y nada más llegar y recogerla e irme para que ya no me entretuviera. El Señor me buscaba y yo ni por enterada me daba. Un día me dio las hojas que anteriormente le había pedido y cuando yo eché un vistazo a las hojas que me compartía, porque ni siquiera me interesé en leer, vi que había abreviaturas y números y me explicó que esas eran las citas bíblicas. Pues nada, que así fue como me dio la información y así mismo yo la entregué a mi compañero. Cierto día por la mañana, ya era año 2011, me disponía a desayunar y alguien de los hombres de casa había dejado el control de la televisión en la planta alta. Lo tomé y al ir bajando los escalones solo apreté el botón de encendido y se puso en un canal católico donde estaban oficiando la Santa Misa. Algo me llevó a tomar mi cuaderno y a anotar las citas bíblicas. No sé por qué, ahora lo pienso, porque ni siquiera leía la Biblia. Y a partir de ahí ya veía la Santa Misa en la televisión todos los días. Así transcurrieron algunos meses y en septiembre, que era el mes del cumpleaños de mi madre, la festejaríamos en domingo ya que había caído su cumpleaños entre semana. Nos reunimos la familia a festejarla. También en ese entonces tenía otra hermana que era ministro de la comunión y estaba asignada a un sector de su colonia y llevaba también la palabra de Dios. En la plática comenté que ya veía la misa por televisión todos los días y me regañó.
me dijo, no estás ni manca, ni coja, ni ciega, para que te quedes a ver a ver la misa en la televisión. Vete al templo y vive la presente. No les voy a negar, me calaron esas palabras también. También me dio mucha vergüenza y a la vez coraje de que me dijera las verdades. Ese día era 12 de septiembre. Al siguiente día, lunes 13, me fui a misa. Di muchos tumbos, no sabía nada. Ya empezaba a orar por mi esposo, todavía por la mujer no. Entonces llegaba a un lugar en el templo donde había bancas y reclinatorios y veía a la gente que entraba. Yo entraba igual, me hincaba y rezaba y pedía ayuda a Dios. No sabía que era la capilla del Santísimo Sacramento. Pensaba que quien estaba ahí en la custodia era el Espíritu Santo. Entonces iba con mi hermana y le pedía que me explicara, que me enseñara. Y ella nuevamente se concretaba en decirme, sigue yendo, él te lo va a enseñar y te va a explicar todo. Tenía yo muchas dudas, muchas inquietudes. Y al ir escuchando las homilías de los sacerdotes, porque el Señor metió sus oídos, sus manos, sus dedos en mis oídos y me los abrió, ya escuchaba entonces las lecturas de los diferentes profetas, de los diferentes libros, y cuando en el Evangelio Jesús dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, entonces salí muy desalentada a esta misa. Le hablé por teléfono muy desanimada y le dije, no, hermanita, es imposible que yo sola con mi oración de intercesión por mi esposo y por mis hijos, el Señor me escuche. Y me dijo, ¿por qué dices eso? El Señor a todos nos escucha. Le contesté lo que decía Jesús y entonces ella me dio la cita de Abraham, cuando el Señor le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces leí esos capítulos del Génesis y entonces vi la misericordia del Señor. Para este entonces yo oraba mucho. Me pasaba hasta 4 horas ante el Santísimo Sacramento de rodillas. Y entonces empecé a tener ataques del enemigo muy fuertes, terribles, en donde yo lo veía cómo atacaba a mi hijo el menor y lo destrozaba arrancándole la cabeza. Y a mí me inmovilizaba. Eran tan fuertes los ataques, que llegó el momento en que temía ir a dormir para que no me atacara. Sin el apoyo de mi hermana inspirada por el Espíritu Santo a instarme a continuar, yo creo que hubiera tirado la toalla. Y en una de esas visitas le prometí al Señor, sin saber que estaba allí, que iría a misa todos los días de la vida que me diera y comulgaría, ofreciéndola por la salvación de los míos. No sabía que se llamaban sacramentos. Me confesé y continué yendo a misa todos los días. En esos sábados que visitaba a mi madre, alguno de ellos, una de mis hermanas, que también ya hacía sus pininos en un apostolado como servidora de la palabra, me enseñó varios libros que había comprado y uno de ellos me llamó la atención. Era uno muy pequeño de Santa Catalina de Siena y le pedí que si me lo prestaba, a lo que accedió. Cuando llegué a mi casa me puse a leerlo y ahí fue que el Señor me quebró. En una de las páginas donde Catalina ya estaba en un cuarto aparte en su casa. Era un día en que su familia tenía una reunión y se escuchaba el barullo y la algarabía de los invitados. Entonces Jesús le dice a Catalina que no hay más dolor que le provoque el ser humano que el que se distraiga y se aleje de él y de su conocimiento. Palabras más, palabras menos, se las comparto. También ya leía las horas de la pasión de Luisa Pecarreta y más me enamoraba del Señor porque vivía mucho su pasión. En una de las misas, un día el señor cura en los avisos anunció que iniciaría el curso de estudio de las Sagradas Escrituras y decidí inscribirme. Recuerdo que tenía tantas tareas, trabajos y para acabarla mi tesis porque ya estaba terminando mi licenciatura y ya me encontraba igual que mi hermana, con la mesa del comedor atestada de libros de derecho, códigos, leyes, constituciones, noches enteras estudiando. Pero de repente sentí esas ansias, esas ganas de saber más de la palabra de Dios. Y en la computadora me inscribí a un curso bíblico con un padre de nombre Ernesto María Caro.
Ya para entonces también escuchaba Radio María y en una noche de regreso de la universidad a casa lo escuché en la estación que vendría a Guadalajara y que habría un desayuno. Fui y hasta le pedí que si sería mi director espiritual, a la que él me dijo que no porque él radicaba en Monterrey y que un director espiritual debe estar cerca del feligres para poderlo guiar. En ese desayuno le compré un paquete de CDs que contenían sus homilías, las cuales me encantaron. Y así fue como más aprendía de la palabra de Dios, que hasta llegué a replicarlos para evangelizar. En una Navidad los di como regalos. Participaba en la proclamación de la palabra en la misa. Me encantaba leerla, conocer más de Dios, de Jesús. En las noches de estudio y trabajo el Espíritu Santo me impulsaba a buscar cosas sagradas, palabra divina. Ya estudiándola supe que en Amós 8:11, ahí es donde dice que dará hambre y sed de su palabra, y a mí me la dio. Estaba terminando de estudiar las Sagradas Escrituras, y el coordinador de la escuela bíblica, que ya tenía 17 años a cargo, me dijo que si quería quedarme con él, que ya había hablado con el señor cura y que estaba de acuerdo, y así fue como quedé a cargo de la coordinación. Pero como tampoco hay maestros, pues me toca hacer la de maestra a la vez, y así es como sirvo al Señor. Eso es todo lo que quería compartirles. Ojalá. Deseo que mi testimonio los impulse a conocer a Dios a través de su palabra y a conocer más de su fe, involucrándose en las actividades de su parroquia. Gracias. Saludos. Y este testimonio es para la gloria de Dios.